Por favor, hermanos, abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, verso 6. Hoy vamos a estar viendo la cuarta bienaventuranza y con la ayuda del Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias, Señor, por tu misericordia, y me presento delante de ti con sencillez. Te ruego que seas tú el que hable y no mi voz, y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad en este texto, por Cristo Jesús. Amén. Las bienaventuranzas, hemos visto, tienen una estructura definida. Primero, en todas ellas vamos a encontrar esta palabra tan bonita que dice privilegiado, bienaventurado, dichoso, feliz. Aquí también, y luego después nos va a describir una cualidad de aquellos que son felices. Y en este caso, los que son felices son los que tienen hambre y sed de justicia. Y por último, nos va a hablar de la consecuencia de que tengamos esta cualidad, que al final termina siendo una bendición. Pero hoy quiero enfocarme un poquito en la palabra bienaventurado, que significa feliz, dichoso. Todos los seres humanos queremos ser felices. Todos los seres humanos buscamos la felicidad de una o de otra manera. Por ejemplo, los jóvenes buscan una profesión que los haga felices. Y recuerdo cuando mis hijos estaban pensando en qué estudiar, una conversación muy frecuente era: busque algo en lo que usted se sienta bien. Buscamos sentirnos bien. Cuando ya empezamos a tener atracción por el sexo opuesto, queremos formalizar y soñamos con una persona que nos haga felices. Y cuando usted le pregunta a alguien acerca del matrimonio, dice: yo me casé para ser feliz. Por cierto, craso error, porque nuestra felicidad no debe depender de otra persona, debe estar interna. Y hoy, justamente en eso me quiero enfocar, un poquito, no mucho, en que todos buscamos la felicidad de diferentes maneras. Algunos piensan que la felicidad está en el dinero, pero no es posible, porque hay muchos ricos infelices. Muchos tienen lo que se necesita según el mundo para ser felices, pero no son felices. ¿Es posible ser feliz? Según el texto que estamos leyendo, es posible. Y note que la palabra feliz, bienaventurado, dichoso, inmensamente feliz, aparece por lo menos 7 veces en este texto, aunque 9 son las bienaventuranzas. Pero aparece 7 veces como un hecho, diciendo: hay un tipo de persona que es feliz. ¿Qué es lo que le impide al ser humano ser feliz? Hay una sola cosa que le impide al ser humano ser feliz, y hay una sola forma de alcanzar la felicidad. ¿Qué es lo que le impide al ser humano ser feliz? El pecado. El pecado hace que el ser humano sea infeliz, porque aunque le da placer, lo hace sentir mal. Aunque le da algunas alegrías, son temporales, pero se va contaminando más y más y más y más, y llega un momento donde, a pesar de un bagaje de aparente felicidad, estas personas empiezan a buscar complementos y entran en drogas, en desenfrenos, entran en disolución, porque no es permanente su estado de felicidad. Ahora, ¿cuál es la forma de encontrar la felicidad? La unión con Cristo. Cualquiera que se une a Cristo alcanza la bienaventuranza, porque bienaventurados los que
siendo pobres en espíritu, buscan a Dios, porque serán bienaventurados teniendo una relación personal con Cristo. Y es que si usted no tiene una relación personal con Cristo, esto le sonará a utopía, le sonará a falsedad o a algo extraño para usted. Pero cuando tienes unión con Cristo, tu corazón está lleno. Puede ser que las cosas de la vida, que las cosas difíciles que tengas que enfrentar te causen tristeza, pero en este caso la tristeza es temporal, porque siempre está el consuelo de Jesucristo. Aunque tengas dificultades, las dificultades son temporales y son manejables, porque siempre tenemos el recurso del Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Por eso es que escribió el apóstol: el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando tienes a Cristo, tienes el gozo. Ese gozo que te permite pasar por la vida feliz en medio de las dificultades. Bienaventurados todos aquellos que conocen a Cristo. Pobres desventurados todos aquellos que no conocen a Cristo. Y la persona que no conoce a Cristo difícilmente alcanzará un estado de plenitud. No importa lo que haga, si no tiene a Cristo, su vida está vacía. Porque la vida es temporal, porque nosotros estamos aquí por un corto periodo de tiempo. Dice la Escritura que delante de la presencia de Dios, 1000 años de los hombres son como un día. ¿Cuántos serán 1000 años de Dios entonces? ¿Y cuánto será la eternidad? Piense un número cualquiera, ponga un 1 en cualquier parte de la tierra y luego agregue ceros a ese número a la derecha y haga una línea tan larga como usted se la imagine. Piense en una línea de aquí a Nicaragua y siga pasando por Centroamérica y siga pasando hasta Estados Unidos y hasta Alaska y llegue al Polo Norte poniendo ceros a la par de ese 1. Es una cantidad que no podemos leer, pero esa cantidad, si la pudiéramos leer, no sería ni siquiera el principio de la eternidad, porque la eternidad no tiene fin. Entonces, comparar ese lapso de tiempo llamado eternidad con 60, 70, 80, 90 o 100 años, es infinitamente pequeño nuestro trayecto aquí en la tierra. Solo que este trayecto aquí en la tierra define lo que vamos a tener en la eternidad. Imagínense qué triste para el que no conoce a Cristo ser infeliz en la tierra y el resto de la eternidad. Porque cualquiera que no tiene a Cristo en su corazón, al pasar de esta vida a la eternidad, se encontrará en condenación eterna y no hay forma de escapar de ahí. Por eso es que si hoy oyeres su voz, no endurezcas el corazón. Si esta mañana el Señor te habla, dale tu corazón, porque esa decisión es la que hace la diferencia entre una vida eterna con Cristo o una vida eterna sin Cristo. Y veamos la naturaleza de las cualidades que describe aquí el Señor Jesús. Los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre es necesidad constante de alimento. Ninguno de nosotros pone una alarma para acordarse de comer. Y comemos solamente cuando esa alarma suena. No, nosotros comemos cuando tenemos hambre. Esta maravillosa sensación de que bajó el glucógeno en el hígado manda una señal al cerebro y el cerebro le manda una señal a todo el cuerpo y especialmente en el estómago se siente un hueco y en el caso mío me da temblorina. Y
dicen mis hijos y mi esposa que pongo cara de loco cuando tengo hambre. Y posiblemente sea cierto, ¿verdad? Me desencajo todo y se me quita lo guapo. Esta sensación solo la pueden experimentar los que están vivos. Oiga, pastor, acaba de descubrir el agua tibia. Y es muy importante que tengamos claridad en esto. Ayer estuve buscando algún cómic, alguna película, alguna serie que me pudiera servir de ilustración, pero no la encontré. Pregunté y no la encontré. A falta de esa ilustración ficticia, haremos uso de la ilustración natural, convencional, muy conocida. ¿Puede sentir hambre un muerto? Un muerto no puede sentir nada, no puede sentir hambre. Solamente puede sentir hambre alguien que esté vivo. ¿Puede sentir sed un muerto? Solo puede sentir sed alguien que esté vivo. En el caso de la vida espiritual es exactamente igual. Hambre y sed de justicia solo podrán sentirla aquellos que están vivos espiritualmente. Aquellos que tienen a Cristo en el corazón, su intención primaria, su necesidad primaria es hambre y sed de justicia. Ahora, al igual que el hambre y la sed naturales para el cuerpo, en el caso de la vida espiritual son cotidianas y son constantes. Tiene un factor de conciencia. Estamos plenamente conscientes de que anhelamos la justicia. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, estamos pensando en alguien que, reconociendo su necesidad de Dios, vino a Cristo y le entregó su corazón, de modo y manera que al describir las bienaventuranzas, Jesús no está dándonos un manual para la vida. Hemos dicho muchas veces que la Biblia es como un manual, y ciertamente lo es. Diga que usted fue a comprar un teléfono, que están tan de moda ahora los teléfonos. Yo no sabía que en Costa Rica somos 5 millones de habitantes, incluyendo todos los extranjeros, pero hay activos 8 millones de teléfonos celulares. Por lo que posiblemente usted esté familiarizado con esta ilustración. Casi nadie lee los manuales, pero si usted ve un manual de un celular, usted verá que viene una parte donde dice descripción y dice tantas pulgadas y tanto peso y tanto grosor y tiene un cargador y lo describe. Y luego tiene otra partecita que dice funciones. Es lo que usted puede hacer con el celular. En la Biblia nosotros vamos a encontrar una sección que se llama descripción, y es esta. Las bienaventuranzas no son un manual de decirle a usted lo que usted debe alcanzar, lo que usted debe lograr, sino hace la descripción de todos aquellos que son hijos de Dios. Estos mensajes nos confrontan. A veces hay cristianos que piensan que no lo son, porque saben que son imperfectos y que le fallan al Señor, y Satanás los acusa y les hace creer que no son dignos de la gracia y que ya no son hijos de Dios. Eso es una mentira del diablo, porque aunque en nuestro estado sin Cristo no éramos dignos de la gracia, hoy en día somos dignos de su gracia por la misericordia de Jesucristo en nosotros, por la vida de Cristo en nosotros. Bueno, pero también tenemos el otro grupo,
El otro grupo que cree que es cristiano, pero no lo es. Y esta mañana posiblemente usted logre identificarse a sí mismo. Y es mi interés, y no solo mi interés, mi responsabilidad como pastor, como ministro de Dios, hablarte con claridad para que no vayas a una condenación sin Cristo si murieras hoy. Necesitamos tener claridad. Hermanos amados, la gracia de Dios es un regalo que está disponible para todos, pero no todos lo aceptan. La gracia de Dios es un regalo que cualquiera puede acceder, pero no todos lo aceptan. Esta mañana quiera Dios que si usted encuentra que necesita la gracia de Dios, pueda aceptarla. Veamos un poco. El hambre y sed de justicia es natural a los cristianos. El hambre y sed de justicia es una necesidad consciente. Ahora, ¿qué significa esta palabra justicia aquí? La justicia, en este caso, es el alimento y el agua que usted necesita. Hacer la voluntad de Dios, lo correcto y lo bueno, esa es la justicia de la que está hablando aquí. Yo no sé griego, no sé leer griego, ni sé hablar griego, pero en el original, los hermanos que han estudiado esto, y hay un diccionario en griego, ellos usan la palabra dikaios, que lo que significa es la voluntad de Dios. Hay otras palabras que se traducen como justicia en otros textos, pero en este texto la palabra original significa la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres, vuestra voluntad, lo que su pensamiento aprueba. Esta sed y hambre de justicia es hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. El cristiano, su corazón lo lleva a que día a día quiera hacer lo que Dios aprueba, lo que es correcto, lo que es bueno. Y cuando no lo hace, cuando falla en la consecuencia de su objetivo, se siente muy mal y se convierte en los que lloran por fallarle a Dios. Y se convierte en el manso que inclina la cabeza y dice: Dios, te fallé, quiero volver a intentarlo. Y la misericordia de Dios es tan grande que te dice: hijo, inténtalo de nuevo. Dios es Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Dios es un Dios de amor. Pero al igual que cuando yo como y después tengo hambre y vuelvo a comer y después vuelvo a tener hambre, al igual que tengo sed y tomo agua y vuelvo a tener sed, y así se repite, así es con los que aman al Señor y han nacido de nuevo. Hacen la voluntad de Dios hoy y son saciados. Qué rico se siente cuando usted puede vencer al pecado. Amén. Yo no sé, pero los cristianos a veces no tomamos tanta conciencia de esta lucha que hay entre la carne y el espíritu. Y ciertamente es una lucha. Usted y yo tenemos pasiones muy humanas, pensamientos y deseos muy humanos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, de lo que habla Primera de Juan 2:15. Lo tenemos, está en nosotros, aún no hemos terminado con eso, porque aún estamos en esta carne. Pero cuando vienen esas pasiones, esos deseos, nuestra vida espiritual, nuestro yo interior espiritual, quiere vencerlo para agradar a Dios. Y hermanos amados, ustedes coincidirán conmigo, cuando tenemos esa lucha y la ganamos, es algo extraordinariamente bello. Y cuando no la ganamos, es algo extraordinariamente terrible. Pero esto es a los que tienen hambre y sed de justicia.
Si usted no entiende lo que yo le estoy diciendo, si no es para usted un deseo hacer la voluntad de Dios, si en su corazón no hay ese ardor de ir hacia lo bueno, hacia lo correcto, todas y cada una de las horas de su vida, buscando cómo agradar a Dios, entonces la mala noticia es que aún no has nacido de nuevo. Porque justamente esta bienaventuranza es parte de una descripción que Dios hace de aquellos que han nacido de nuevo. Yo estoy seguro que todos antes de venirnos para la iglesia pasamos al espejo, ¿verdad? Yo veo al espejo con cierta nostalgia. Hace unos días puse una foto en Facebook de cuando yo estaba muy joven. ¿Y sabe? A veces veo al espejo, ¿qué se hizo el muchacho guapo que se veía ahí? ¿Quién se lo robó? Y en su lugar me pusieron un viejillo feo. El espejo no me puede arreglar. Qué bonito sería que hubiese un espejo que te diga dónde están las arrugas, dónde están las cosas que no se ven bien, las manchitas, los puntos negros, todo lo que sea, y usted dijera, ok, Photoshop, a ver, modo Photoshop, apretamos, vamos a ver un filtro, otro filtro, así, ese color me gusta, bien, ese es el que quiero, aprieto, quedó. Y usted se va para la calle con la apariencia que había ahí. Qué lindo sería. Pero no existe, hermano. No existe. El espejo no te hace ningún favor, solo te muestra la realidad. Esos son las bienaventuranzas. Un espejo, solo que en este caso es positivo, porque te muestra cómo son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son felices porque tienen hambre y sed de justicia. Su alegría, su gozo está en hacer la voluntad de Dios, en hacer lo correcto, en hacer lo bueno. Si usted creyó que usted estaba loco porque usted no quería hacer todo lo que hacen los demás, o aunque su carne quiere hacerlo, usted no la deja porque usted está empeñado en hacer la voluntad de Dios y su mente y corazón están ahí tratando de hacer lo correcto, y aunque su carne quiere ir detrás de otras cosas, usted le dice, quieta carne, sujeta en el nombre de Jesús, y está buscando cómo hacer la voluntad de Dios, sepa que no está solo. Todos los cristianos somos así. Y si usted no es así, no es cristiano. Y necesita esta mañana entregarle su corazón a Cristo. Porque esta no es la aspiración a la que usted debe llegar. No es una aspiración, es una descripción. Aquellos que han nacido de nuevo lo hicieron al principio en la única bienaventuranza que es para todos los que no han nacido de nuevo: los pobres en espíritu. Son aquellos que, reconociendo su incapacidad de salvarse a sí mismos, su incapacidad de vencer al pecado, su incapacidad de tener paz con Dios por sus méritos, han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y dueño de sus vidas. Y luego de ahí viene la descripción. Esos que aceptaron a Jesús, esos que doblaron su cabeza y pidieron perdón y entregaron su vida al Señor, se convierten en los que lloran cuando le fallan a Dios, se convierten en los mansos que, aunque tienen carácter delante de los hombres, delante de Dios son humildes y sumisos, y se convierten en los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora bien, cuando hablamos de que la justicia es la voluntad de Dios, lo correcto, lo bueno, tenemos que decir que hablar de voluntad de Dios tenemos dos grandes divisiones. La voluntad de Dios se divide en voluntad permisiva de Dios y voluntad soberana de Dios. Con la voluntad permisiva de Dios no tenemos ningún problema. Nadie tiene un problema con la voluntad permisiva de Dios. Porque es cuando usted le pide al Señor que le permita hacer algo y Dios le dice que sí. Es cuando, aunque usted
está equivocado, Dios dice, ok, te lo permito, luego te voy a corregir, porque sos mi hijo, no te vas a quedar sin corrección, pero te lo permito, camina un poquito por ahí. Y nadie se siente mal con que Dios le permita, porque la voluntad permisiva de Dios es perfecta. Dios permite que usted se equivoque y luego lo corrige, porque es un Padre amoroso. Pero ¿qué tal hablemos de la voluntad soberana de Dios, de la soberanía de Dios? Bueno, para ilustrarlo mejor, vamos a recordar a aquellos 3 muchachos que en Babilonia eran presos del rey. Si tiene oportunidad, busque en su Biblia Daniel capítulo 3, verso 17 y 18. Y Daniel capítulo 3, verso 17 y 18 cuenta una historia. El rey Nabucodonosor, que era un rey vanidoso, que era un rey imponente, llegó a ser el dueño de todo lo que existía. Hizo una estatua tan grande como usted se la imagine. Y luego dio la orden de que cuando se tocara la música, todos debían arrodillarse. Y como siempre hay un acusetas, los 3 muchachos cuando tocaron la música no se arrodillaron. Entonces los mandaron a llamar porque alguien los acusó. Y el rey dijo, bueno, vamos a darles otra oportunidad. Vamos a hacer que toquen los músicos otra vez, y cuando ellos toquen, ustedes se arrodillan. Verso 17, no tenemos por qué darte cuenta en esto, rey. ¿Sabe? Porque él les dijo, si no lo hacen, los meto al horno ardiente. Oiga esto, ¿sabe, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos del horno ardiente? Quiero enfocarme en esa palabra puede. ¿Sabe que el que teme a Dios, el que ha nacido de nuevo, no tiene ningún problema en creer que Dios puede? Dios puede, y el que ha nacido de nuevo no tiene ningún problema en creer que Dios puede. Y ellos le dijeron al rey, el Señor Dios Padre Todopoderoso, Él puede librarnos. Pero note lo que a continuación dicen, y si no, tremenda palabra, y si no. No nos gusta esa palabra. Yo he de confesar que en las noches, cuando tengo mi ratito con Dios, allá a las 11, las 12 de la noche, cuando ya todo el mundo se fue a dormir, algunas veces le he dicho al Señor, Señor, ¿te acuerdas que yo quiero que me sanes de los ojos? Y siempre he pensado que Dios puede hacerlo hoy si Él quiere, ahora si Él quiere. ¿Él puede o no puede? Puede. Nunca hay duda. No me cabe la menor duda. Pero alguna vez le dije al Señor, Señor, parece que hasta hoy tu decisión, tu respuesta es no. Quiero decirte que no me gusta. No me hace feliz. No estoy de acuerdo. Pero, al igual que Cristo en el Getsemaní, si esa es tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Recuerdo que vino aquí un ministerio de sanidad, oraron por los enfermos, se sanaron algunos enfermos. Fuimos a Jesús María y en Jesús María había una niña de 7 años que ahora tiene 11 años. Pero el doctor la había entregado para que se la llevaran a su casa y tuviera las últimas 2 semanas de su vida en casa. 2 semanas. Y le acabo de decir que tiene 11 años. Ellos oraron por ella y fue sanada. Cuando todo el mundo se fue, en esta esquina
el hermano dijo, ven, yo quiero orar por ti. Dije, ok, si usted me dice que va a orar por mi sanidad, yo le digo que sí, está bien, ore, porque yo no he tirado la toalla. Yo no creo todavía que va a acabar mi vida así. Yo siempre creo que Dios puede hacer un milagro. Dios puede porque Él puede y sí puede. Y el que me diga lo contrario lo pongo en disciplina. ¿Ah? Dios puede. Y él ahí, junto a mi esposa, oró por mí y empezó a llorar. Y él dijo, el Señor me dice esto, aún no te he sanado porque eres ejemplo a los demás de cómo ser fiel en medio de la dificultad. Y yo dije, hey, no es lo que yo espero, no es lo que yo quiero, no me hace gracia esa respuesta. Y hasta me enojé un poco con el hermano. He de confesar que leyendo estas bienaventuranzas y hablando sobre el tema de la soberanía de Dios, yo dije, ok, Señor, recuerdo que te dije, haz de mí lo que quieras, y lo que quieras está bien. ¿Ha llegado usted a ese punto? Donde la soberanía de Dios es para usted lo más importante. Y es que hoy en día, hermanos, desde los púlpitos se predica otro evangelio muy diferente. A veces yo digo, cuando algo pasa que me falta la vista y no pude verlo, digo, es que yo no veo ni papa. Y recuerdo que en una reunión de pastores, un pastor se enojó conmigo, me decía, no diga eso. ¿Pero qué voy a decir? No, usted tiene que decir que usted está sano. Pero estaría mintiendo. No, pero usted tiene que decirlo porque usted lo confiesa y eso es. Muéstrame eso por la palabra. Es que la Biblia dice que lo que usted confiesa eso es. Sí, muéstramelo por la palabra. Y es el gran problema de los que hablan así. Cuando yo te digo muéstramelo por la palabra, toman un texto fuera de contexto, que no dice lo que ellos están diciendo para justificar lo que ellos quieren decir. Este hombre, cuando yo le decía esto, parecía que se moría. Porque hoy se dice desde los púlpitos, usted decrete, usted confiese, usted anule, usted amarre, usted desamarre, usted haga todo, usted. ¿Qué no nos hemos dado cuenta que el que hace las cosas es el Señor? ¿Qué no nos hemos dado cuenta que yo no tengo poder, sino el poder actúa en mí, pero el poder es de Cristo? ¿Qué no nos hemos dado cuenta que su voluntad soberana tiene un plan perfecto que no siempre encaja con mi plan? Estos muchachos dijeron, ¿y si no? Significa, si nosotros estamos creyendo que el Señor nos va a librar, si Él decide otra cosa, para nosotros está bien. Yo le pregunto a usted, ¿llegó usted a ese punto donde usted puede decir, yo creo que Dios va a ayudarme, pero si Él decide otra cosa, está bien? Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Son los que quieren hacer la voluntad de Dios cueste lo que cueste, porque lo más importante no soy yo, sino Él. Lo más importante no es que yo sea complacido, sino que Dios sea satisfecha su voluntad. El leproso se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Le está diciendo, yo creo que usted puede. Ahora todo está en que usted quiera. Y alguno dirá, sí, pero es que Dios quiere lo mejor para mí. Sí, Dios quiere lo mejor para ti, pero a veces lo que usted está pensando que es lo mejor para usted, no es lo mejor para usted. Dios ciertamente hará lo mejor, pero todo será conforme a su voluntad. Un caso más, el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 12, él dice que tenía un aguijón en la carne. Yo he llegado a pensar que era la vista, por lo que está escrito en Gálatas capítulo 6 al final. El apóstol Pablo casi no veía y otro tenía que escribir por él. Y él dice, le he rogado a Dios 3 veces. Y las 3 veces me ha contestado, Pablo, suficiente con que sea salvo. Ya no hablamos más del asunto, déjalo quieto y siga con el ministerio. Y Pablo dijo,
Está bien, está bien. Hermano, hoy en día pareciera que el centro de la predicación es el hombre y no Cristo. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos en nuestro corazón claridad de que el centro de nuestra predicación y el centro de nuestra vida es Cristo. Y lo más importante, no soy yo, sino Cristo, no mi voluntad, sino Cristo. Ese es el que ha nacido de nuevo. Ese es el que tiene hambre y sed de justicia. Quiero ir terminando con este tema, llevándolos a dos textos finales. Quisiera que abra su Biblia en el Salmo 42:1. Antes le voy a contar acerca de un hombre que se llama Felipe. Felipe es un diácono de la iglesia en Jerusalén. Y Felipe fue a predicar a Samaria, y luego que predicó en Samaria, el Señor lo transportó, lo que diríamos ahora teletransportó, físicamente lo agarró de aquí y lo puso allá, en el desierto, junto a un carro. Y en ese carro iba el ministro de Etiopía, de la reina Candace. Ahí va. Y el etíope viene de Jerusalén de adorar y va leyendo Isaías. Felipe va a la par. Felipe no tenía una tablet. Felipe no tenía la Reina Valera 1960, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional. Él no tenía nada encima. Solo iba caminando y escuchando. Y el hombre se vuelve al etíope y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Tremendo. ¿Sabe cuál es hambre y sed de justicia? ¿Cómo usted la puede ver claramente en un cristiano? Quiere conocer la voluntad de Dios para hacerla. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Cristianos quieren saber dónde está la voluntad de Dios. Aunque el don de profecía es muy válido, lo hablamos el jueves en el culto virtual, existe el don de profecía. No debes depender de un profeta para que te diga la voluntad de Dios. Aunque la consejería es un valioso recurso que tenemos en la iglesia, no debes depender de la consejería para saber cuál es la voluntad de Dios. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, yo te preguntaré: ¿entiendes lo que lees? Eso fue lo que hizo Felipe con el etíope. Veamos al salmista que ama a Dios en el Salmo 42. Y veremos un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, pero que entiende qué es lo que debe hacer. Y lo que debe hacer el salmista, al igual que cualquiera de nosotros, es una decisión. Hoy es un día para tomar una decisión. Si usted es un cristiano que tiene una vida cristiana light, que no lee su Biblia, que ora muy poco, que a pesar de que quiere hacer la voluntad de Dios no la conoce bien, quiero decirle que este es un día para que tome una decisión de cambiar esos hábitos. Siempre tendrá el recurso de que el Espíritu Santo le revelará cuál es la voluntad de Dios. Porque ante cualquier situación en la vida, ante cualquier disyuntiva, ante cualquier alternativa, el Espíritu Santo te dirá: esto sí y esto no. Y si escuchas atentamente, te darás cuenta que el Espíritu Santo te habla. Porque Él está en todos los que han nacido de nuevo. Y si usted esta mañana me dice: pastor, qué raro, a mí Dios no me habla. ¿No? Yo a veces, cuando me di cuenta, ya hice lo que era malo y no sentí nada.
Cuando me di cuenta había caído en el pecado y ya antes de caer en el pecado no sentí nada. La decisión tuya hoy es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque es imposible que teniendo el Espíritu Santo de Dios viviendo en ti, frente al pecado, no sientas ninguna advertencia. ¿Sabe qué me pasa a mí frente al pecado? Y he de confesarlo. Se me acelera el corazón, me falta la respiración y a veces siento que voy a descomponerme. Y usted pensará que soy un exagerado, pero es la verdad. Le hablo la verdad de mi corazón. Muchas veces cuando he sido tentado para hacer algo malo, igual que usted, porque vuelvo y le repito, si usted creyó que yo soy perfecto, no es verdad. Lamentablemente no es verdad. Se me acelera el pulso, el corazón, se me va a salir por la boca, la respiración se agita y hasta que no dé un paso atrás o dé media vuelta y me vaya, la cosa no cambia. No puedes ser hijo de Dios, tener viviendo el Espíritu Santo dentro de ti y no sentir nada frente al pecado. Y hasta que haces la voluntad de Dios sientes paz. Pero si no lo sientes, si esto que estoy hablando para ti es algo desconocido, hoy es el día para entregarle tu vida a Cristo. Vea Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta necesidad de Dios, esta necesidad que tiene el siervo por las aguas, que brama es un sinónimo de gritar desesperadamente por agua. Dice, eso es lo mismo que siente el alma mía. Esto está diciendo el salmista. Note lo que dice, mi alma, verso 2, tiene sed de Dios. El siervo busca el agua, pero él necesita a Dios, del Dios vivo. ¿Ha sentido usted esa sed? ¿Esa necesidad de Dios? Ahora vea cómo termina el pasaje, con una pregunta que más parece un reproche, con una pregunta que más parece un reto, con una pregunta que más parece un desafío ineludible. Él dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y luego agrega, ¿cuándo me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabe qué está diciendo? Yo lo siento en el alma, necesito a Dios, pero ¿qué pasa conmigo que no lo logro? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo voy a cambiar? Es la pregunta, ¿cuándo vendré? Note que no es una afirmación. Búsquelo ahí en su Biblia, 46:2. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Está diciéndose a sí mismo. Si eres un cristiano y te has visto identificado con este mensaje, sabiendo que sí tienes hambre y sed de justicia, gloria a Dios. Y quiero decirte que no se acabará nunca. Haces lo correcto hoy y quieres hacerlo más tarde, y ¿sabe qué va ocurriendo? Aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Significa que vas en una santificación progresiva, promovida por el Espíritu Santo, pero facilitada por una actitud mansedumbre del corazón. Pero si no te has sentido identificado y sabes que pecando no sientes ningún temblor, ningún temor, no sientes nada, es hora de que yo te haga la pregunta: ¿cuándo vendrás y te presentarás delante de Dios? Incline su rostro y vamos a orar.
Si esta mañana Dios ha tocado tu corazón y no quieres pasar una eternidad sin Cristo en el infierno, entrégale tu vida a Cristo. Dile al Señor con estas sencillas palabras, repite después de mí: Dios Todopoderoso, reconozco delante de ti que soy pecador o pecadora y que estoy lejos de ti y que no es mi estilo de vida sentir hambre y sed de justicia, ganas de hacer tu voluntad siempre. Pero ahora entiendo que por no tenerte en mi vida es que pasa esto. Te pido perdón por mis pecados y te ruego, amado Dios, que como al hijo pródigo me recibas en tu reino, en tu familia, que perdones mis pecados y me hagas un hijo tuyo a partir de hoy. Recibo a Cristo en mi corazón por la fe y te doy gracias por haber escuchado tu palabra. Amén. De los demás, ore conmigo así: Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda